Bueno amigos, estamos en, en la Sierra Sur de Oaxaca. Estamos viendo el proceso de la milpa. Pues ahorita en el mes de septiembre es cuando pues todas las milpas de los agricultores de esta Sierra Sur pues están espigando, y pues estamos viendo también el proceso que llevan lo que es el frijol. Bueno, vamos a hacer la demostración. Acá está una milpa que tiene pues sus hojas. Es el frijolar negro, el frijol negro, así como lo habíamos mencionado en el video anterior, que cuando se siembra pues se siembra pues junto, ¿no? Junto con el maíz, y pues ahí están los resultados. Ahorita el frijolar pues ya enrolló a la milpa. Vemos que está alcanzando una altura, ¿no? Una altura bastante este, alta, con sus bejucos y sus hojas. Sus hojas también pues se pueden comer en mole, en mole blanco o mole rojo. Se puede hacer una delicia de comida con las hojas del frijolar, las hojas tiernas. Dentro de la milpa vemos una variedad de plantas que se aprovechan en el tiempo. También estamos viendo eh, lo que es el tomate criollo, tomatillo. Eh, pues aquí estamos viendo que pues es el tomatillo rojo. Hay otros colores como es el tomate amarillo. Nosotros aquí tenemos lo que es el tomate, el tomate rojo, que es para la salsa, una rica salsa. Y también dentro de este aprovechamiento de la tierra que el campesino hace, pues también tenemos lo que son los chiles. Los chiles piquines son pequeñitos, bueno, se llama chile piquín, son rojos. Pues también está dentro del campo, ¿no? Dentro del cultivo. Y pues acá también apreciamos pues nuevamente el frijolar, pues, y sus bejucos, la espiga, bueno, en esta parte ya vemos que el bejuco pues ya va enrollando hasta la espiga de la milpa. Así que este, ya en el mes de noviembre pues ya estamos cosechando lo que son los frijoles negros. Aquí también podemos ver el elote. El elote, aquí el bejuco pues ya lo enrolló, y pues también es un pequeño detalle, ¿no? Cuando el bejuco pues enrolla el elote, pues no crece mucho lo que es el elote. Entonces es por eso que debemos de tener cuidado con esto, cuando son frijoles negros muy grandes, ¿no? Pues el bejuco crece bastante, ¿no? Así es que pues vamos a seguir mostrando lo que es el huerto. De igual forma, aquí vemos otra mata de tomate. Aquí vemos una planta comestible, tiene buen aroma. Nosotros le decimos el papanoquelite. En otros lugares le llaman el pápalo. Es acompañado con frijoles. Tiene un aroma muy bonito. Entonces, esta planta pues es de clima tropical. Se da en cualquier parte de esta Sierra Sur de Oaxaca. Así que pues nosotros, ah, los que habitamos en esta parte, pues se aprovecha, ¿no? Se aprovecha lo que es
dentro de la tierra, dentro de la temporada de lluvias, se aprovechan, ¿no?, estas plantas comestibles para que también pues tenga a la vez, pues igual pues tenga diferentes productos que acompañar con lo que es la mazorca, el maíz. Pues seguimos por acá, se aprecia el chilar. El otro chile pues ya tiene sus chilitos, ¿no?, que también pues son muy sabrosos. Pausa. Siguiendo con nuestro recorrido en el campo, pues se aprecian las milpas con sus espigas. Si vemos, pues las espigas pues tienen un polvito que es la que poliniza lo que es los elotes. Aquí se aprecia pues un elote que pues que esta milpa pues va a dar, ¿no? Aquí está el otro elotito, falta que le salgan sus cabellitos. Acá pues aquí ya se encuentra una milpa con su cabellito, ¿no? Acá en Santa Cruz, en Xontepec, pues desde el aprovechamiento de lo que es la milpa, la hoja, esta hoja de milpa pues se ocupa para hacer cabeza de león. Cabeza de león o cabeza de tigre es una mezcla de masa de elote acompañado con frijol molido en masa, y también algunos pues lo comen o se prepara con azúcar, ¿no? Se mezcla con azúcar, se puede hacer también dulce, ¿no? Y para eso se ocupa lo que es la hoja de la milpa, se enrolla los tamalitos y ya se cocen. Y el cabellito, pues también lo ocupamos como medicamento. Cuando se cose el elote también aprovechamos lo que es el cabello del elote para curar la enfermedad del mal de orín. A veces cuando hay personas que sufren del mal de orín, entonces es recomendable tomar lo que es el cabello del elote y con eso se cura, ¿no? También pues la cañuela se ocupa para forraje, para los animales. Y pues aquí nuevamente pues vemos que hay el frijol, el bejuco del frijolar pues ya va avanzando también, enrollando la milpa. Así que el tiempo en este mes de septiembre que lleva este proceso, si alcanzamos a ver, la mayoría de las milpas pues están espigando. Vemos allá al fondo se ve un rozo, de este lado también vemos otro rozo de otros campesinos que en la mayor parte de las milpas pues están en proceso de su espiga, ¿no? Están espigando y juntamente pues ya se está viendo un avance de las cosechas. En este caso es el frijol, el frijolar, y pues también otros productos más. También lo que es la calabaza. Aquí estamos viendo el crecimiento de una calabacita rayada. Bueno, ahorita no podemos acercarnos mucho a la calabaza porque también se chupa o se seca. No le gusta que uno lo toque. Así como está ahorita, pues está en su lugar. No lo podemos tocar porque pues sufre daños, ¿no? Entonces no sabemos cuál es el detalle, por qué razón la calabacita se chupa, ¿no? Se seca, así que no lo podemos tocar, solamente verlo de lejitos. Y acá pues vemos una parte de lo que es la calabaza, la guía de calabaza, y pues las flores, ¿no?
las flores, algunas flores de calabaza. También con las flores de calabaza se pueden cocinar alimentos muy sabrosos. Nosotros lo comemos, la flor de calabaza. La flor de calabaza bueno, ahorita esa flor ya se marchitó porque ya es tarde. De temprano sus pétalos están abiertas. Y pues esta flor pues no tiene gran ciencia para la preparación de un rico caldo, ¿verdad? Solamente se le quitan estas cositas que tienen un poco de polvito, y se le corta lo que es el pistilo y listo. Se pone el agua a hervir, se echan las flores y se hace el caldo, ¿verdad? Se come con salsa y con limón, muy sabroso el caldo de flor de calabaza. También juntamente se come con la guía. Esta es la guía de calabaza. También se corta en esta parte y ya se le quita la cascarita de encima y se pone junto con la flor de calabaza. Ese es uno de los platillos que nosotros aprovechamos en estos tiempos de esta temporada de milpas, pero también la flor se pueden cocinar en otras comidas, como por ejemplo las quesadillas, el mole de flor de calabaza, y están muy sabrosas. Así que pues todo se aprovecha en el campo, y pues seguimos viendo lo que son el bejuco de las calabazas. También podemos apreciar algunos chapulines verdes. Bueno, ahorita los chapulines están un poco verdes, pero con el tiempo pues van a ser pintos, chapulines pintos. Se aprecia que está uno sobre la hoja. Entonces también el chapulín es muy comestible, es muy sabroso en una salsa, o también se tuesta en el comal. Entonces todo lo que vemos en esta temporada de lluvias, todo lo que se aprovecha, lo que es el campo, todo orgánico, nada de químicos, nada de fertilizantes, todo es orgánico aquí, todo natural.